Vamos a continuar con más aquí en Las Mañanas y vamos a conversar con Marco Ceballos. Él es secretario de organizaciones del partido Primero la Gente, que se encuentra en nuestros estudios, y vamos a hablar precisamente sobre esta crisis en el Ministerio Público y este choque de poderes que es evidente, ¿no? En el que está involucrado el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial a través de la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides. ¿Cómo está, Marcos? Muy buenos días. Gracias. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Grave es la situación que estamos viviendo, y yo creo que hay muchas lecciones que podríamos sacar, pero yo creo que el primer comentario que hay que hacer es cómo adecentamos la política y cómo adecentamos el manejo de las instituciones públicas en nuestro país. Mira, bien lo señalaba tu invitado hace un momento. Creo que hemos tenido algunas tareas inconclusas, por ejemplo, durante el gobierno de transición que presidió Valentín Paniagua, que se parece mucho, creo, al momento político que enfrentamos hoy por hoy, ¿no? En esos momentos también tuvimos un escenario en el cual tú tenías una pugna, ¿no?, entre quienes detentaban el poder y como que implosionó desde adentro. Recordarás a Fujimori saliendo pues en su camioneta, trepado, cual película de Hollywood, buscando a Montesinos, cuando días antes habían estado en contubernio permanente. Igual ahora, o sea, era clarísimo que entre el gobierno presidido por la señora Boluarte y la Fiscalía de la Nación, encabezada por la señora Benavides, había un acuerdo explícito, evidente, del cual también era parte del Congreso de la República. Todo eso implosionado desde adentro, ¿no? Y ha implosionado, y ayer la carátula de un medio de comunicación con el cual regularmente discrepo mucho, pero lo decía bastante claro, ¿no? Guerra de pandillas. O sea, sí. Me pareció muy paradójico, además, ver cómo que ese diario en particular además exactamente, ¿no? Ese titular. O sea, pero fue bastante preciso, bastante puntual, porque creo que es lo que estamos viendo, ¿no? O sea, acá no es que tenemos, bien señaladas hace un rato, cómo hacemos para adecentar la política, el ejercicio de la política, que es tal vez uno de los valores más altos del ejercicio humano, valga la redundancia, porque es poner una parte de tu esfera personal, someterla al escrutinio público. Esa es la política, encargarte del manejo de la cosa pública. Y digamos, esta gente que ha estado detentando el poder, se ha llenado mucho la boca de patriotismo, ¿no? O sea, son los que más les encanta, es como la del lobo, ¿no? O sea, caviar, apuntando para el otro lado, para sacar de la vista quién es y dónde es que estaba generándose este tipo de contubernios, cuchipandas, para hacer lo que creo yo les interesa, que en realidad es la toma del poder en su integralidad, ¿no? O sea, no hay una real noción de una real convicción de orden democrático, ¿no? O sea, no hay una convicción del esquema constitucional en el cual tienes pesos, contrapesos, la fiscal es evaluada por una Junta Nacional de Justicia, el Congreso no es el primer poder del Estado y es un ente absoluto y puede ser lo que le da la gana, como le da la gana y cuando le da la gana. No, o sea, todo está sujeto a un equilibrio, porque eso es lo que nos permite vivir en democracia. Así es, los contrapesos, ¿no? Valga la redundancia, que es una palabrita que se ha repetido hasta el cansancio en los últimos días, pero que son vitales y que muchas veces la gente lamentablemente no entiende. ¿Por qué es importante que un sistema democrático tenga contrapesos, Marco? Porque el poder absoluto corrompe absolutamente. Eso es clarísimo. Ya vemos que 2, 3 operadores, un operador principal en la Fiscalía de la Nación, o sea, entendía y asumía que buscaban el poder absoluto, ¿no? O sea, no tener, más aún, además, se consideraban pues los bienhechores de la moral y la ética, o sea, te lo decían, ¿no? Y además colocabas pues a la Fiscal de la Nación, a la señora Benavides, como el personaje del año. ¿Cuánta gente del año
finales del año pasado la colocaba como el personaje del año, simple y llanamente porque estaba en contra de su apreciación ideológica, ¿no? No era por un tema realmente de querencia de la democracia o de validación de esta apuesta por los pesos y los contrapesos. No, era simplemente cómo elimino absolutamente a quien considero mi enemigo político. Y es curioso, ¿no? Porque para entrar un poco más en detalle sobre esa situación, la misma fiscal Barreto, ¿no? Que fue aplaudida, ¿no? Elogiada por varios sectores cuando se produce la investigación contra Pedro Castillo, ahora es criticada porque incluso la consideran parte de una conspiración para traerse abajo. ¿Cuánta? ¿No? O sea, estamos hablando ahí de un choque de narrativas que es absurdo y que ocurrió, si me permites recordarlo, Marco, con el juez Carguancho, ¿no? Cuando el juez Carguancho da prisión preventiva a Ollanta Humala y Nadine Heredia. ¡Ah, gran juez, gran juez! Polos. ¿Te acuerdas de los polos? ¿No? Cuando se la dan a Keiko Fujimori, terrible juez que va contra la democracia y se mete con los partidos. Estamos hablando de una suerte de, y me van a disculpar la referencia, yo sé que es muy desagradable utilizar patologías mentales, pero estamos hablando de una bipolaridad en estos casos que ya es escandalosa, ¿no? Frente a... Es que en los hechos, como creo que es evidente y sucede mucho en nuestra clase política, y por eso es que los partidos están tan desprestigiados, ¿no? No hay una real convicción sobre la democracia, ¿no? O sea, la democracia es entendida en lo que ves en el Congreso, ¿no? O sea, intercambio de favores, de prebendas. Entonces, no valoro a alguien en función a sus convicciones democráticas, la calidad de la ejecución de su función pública, ¿no? O sea, no, lo valoro si es que va en favor de lo que yo y mi gente y mi posición política determina. Entonces, Carguancho era bueno cuando metía preso, como bien dices, a Ollanta Humala y Nadine. Pero cuando mete presa a Keiko Fujimori, que yo creo que hay 1001 observaciones que hacer sobre cómo el sistema anticorrupción se ha manejado. Y está bien, y las sentencias además, por ejemplo, tienen que ser criticadas. Las resoluciones judiciales tienen un amparo constitucional. El amparo constitucional es la crítica, pero tienes que ser, pues, equilibrado en eso, ¿no? No puedes criticar solamente en aquello que está en contra de lo que es tu posición, pero cuando te favorece es absolutamente perfecto. No, hay que tener un sentido equilibrado. Y creo que esto nos lleva a un tema que es central, ¿no? Nosotros en los 90s, los que tenemos un poquito más de canas, hemos vivido lo que ha sido la injerencia del poder, Montesinos, la injerencia del poder en la justicia. Así es, lo vimos con Blanca Nelly Acolán en la década de los 90, lo vimos con la remoción de los tribunos del Tribunal Constitucional para la reelección de Alberto Fujimori, era clarísimo. Lo vimos con más de un miembro de la Corte Suprema que terminó preso, con miembros del Jurado Nacional de Elecciones que terminaron presos. ¿Por qué? Por haberse sometido a un poder político en particular. Y pasados 20 años pareciera que no se ha aprendido, ¿no? De esas nefastas experiencias. O sea, lo que termina haciendo la señora, y algo que por ejemplo yo creo no se ha relevado, ¿cuál es la necesidad que una fiscal de la nación tenga un asesor político? Que no es abogado, que es filósofo, ¿no? O disque filósofo, que además pues era de los que te enseñaban y pregonaban ética, ¿no? En las universidades. Por eso siempre hay que dudar de los que más pregonan, es como el que sale diciendo yo soy el más honesto. Ese es el que más hay que dudar, porque la honestidad no hay que proferirla a uno, ¿no? Se evidencia en los actos. Y lo que termina viendo es por qué la señora fiscal de la Nación necesitaba tener asesoría de orden
política Pero además, para esto. Ayer lo conversábamos con Rodrigo Cruz, es la primera vez que una fiscal de la Nación tiene dos gerentes centrales, ¿no? El señor Villanueva, que está preso, y el otro señor Hurtado. Abel Hurtado era el coordinador parlamentario, y Girao es el otro gerente, ¿no? Entonces, y además es gente que se ha movido en el circuito político y sin banderas ideológicas, ¿no? O sea, ayer era asesor de una congresista, luego fue funcionario del gobierno de Castillo, sale del gobierno de Castillo y ya se convierte en un opositor acérrimo al gobierno. Claramente no hay una motivación de orden ético, justamente, ¿no? Lo que hay es una motivación en función a intereses. Y eso es lo que debemos desterrar del ejercicio político. Por eso lo que nosotros como Primero la Gente hemos planteado como partido político nuevo que sale a la luz del ejercicio y del quehacer político, o sea, con gente con experiencia, con gente que recién está ingresando a la arena política, es cómo hacemos para reformular el sistema de partidos, ¿no? ¿Cómo hacemos para que se enganche nuevamente a la sociedad, a la ciudadanía, con quienes deberíamos ser su canal de representación adecuado en la escena política, que deberíamos ser los partidos? Para eso existen los partidos políticos. O sea, ese es un objetivo mayúsculo en el cual estamos centrados y creo que esa debe ser la apuesta para enfrentar lo que viene, ¿no? Así es, un papel que lamentablemente han perdido los partidos políticos que están en este momento representados en el Congreso de la República. Toca regenerar la clase política en ese sentido. Muchas gracias, Marco, por haber estado con nosotros. Ha sido Marco Ceballos, secretario de Organizaciones del Partido Primero la Gente, con quien hemos comentado precisamente el contexto político y la coyuntura política que hemos vivido en los últimos días. Reflexiones importantes que podemos sacar de la conversación con Marco Ceballos: la necesidad de adecentar la política, la necesidad de tener políticos que sirvan al país y no se sirvan del poder o de los cargos que ostentan, porque finalmente la consecuencia la pagamos todos los peruanos.